Buenas, yo soy Javier, soy docente de la Unidad Académica de Bioética. En esta presentación vamos a trabajar el concepto de dignidad humana, principalmente en lo referente a su uso en las declaraciones internacionales y dentro del discurso bioético. Los objetivos de la clase van a ser conocer la evolución histórica del concepto de dignidad y su relación con los derechos humanos y reflexionar sobre la importancia del concepto de dignidad como fundamento de la bioética. Para comenzar vamos a leer este pedacito de la enciclopedia de bioética que dice que pocos términos o ideas son más centrales para la bioética y son menos claramente definidos que el de dignidad humana. Vamos a ver a lo largo de la presentación que hay varias definiciones de dignidad y nosotros vamos a tratar de aproximarnos a una. Bien, etimológicamente dignidad viene del latín dignus, que en griego es axios y significa valioso, preciado, apreciado. Bien, esto nos hace ver que siempre la dignidad hace referencia a algo que merece estimación y honores. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la evolución histórica. Bien, primero, hablando de la antigüedad, haciendo referencia por esto a la antigua Grecia, por ejemplo, en el que justamente la dignidad hacía referencia a este valor, como decíamos, que hace siempre referencia a un valor, en este caso era un valor social, político o económico de unos pocos hombres dignos. De acá se destaca que eran dignos algunos seres humanos, no todos. Bien, que eso vamos a ver que va cambiando con las siguientes definiciones. Bien, en la concepción judeocristiana, que si bien cronológicamente no es posterior a la de la antigua Grecia, la ponemos acá para facilitar el análisis. Lo que se destaca de esta definición es que el ser humano, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es digno en su totalidad, es decir, que todos los hombres son dignos. Esto es lo que destacamos de acá. Previamente, como dijimos, solo unos pocos hombres eran dignos por cierto valor que tuvieran, por destacarse en las artes, o en la política, o en la guerra. Ahora, todos los hombres somos dignos por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos dignos ante los ojos de Dios y ante los ojos de los otros hombres. Bien, en el Renacimiento, Pico de la Mirándola ampliaría esta concepción religiosa, pero diría que el hombre es digno no solamente por ser hijo de Dios, sino por ser el único ser de la creación con una naturaleza indeterminada. El hombre podía tomar la forma que desee y de esta manera podía o acercarse a los dioses o a las bestias. Entonces, lo que destacamos de esta concepción es que empieza a relacionar lo que es dignidad humana con libertad o autonomía. Bien, que sería algo que en la Ilustración Kant tomaría también. Él como que mezclaría estos conceptos al decir que sí, que todos los seres humanos somos dignos y además lo somos por ser capaces de darnos nuestra propia ley. Bien, entonces él profesa esa autonomía moral. El hombre se da su propia ley, a diferencia de concepciones anteriores como las concepciones religiosas, que lo que venían a decir es que el ser humano interpreta la ley divina, la ley heredada por otros, lo que nosotros llamamos heteronomía moral. Bien, entonces vemos que hay dos orígenes del concepto de dignidad. El que viene traído por la tradición filosófica y el que viene traído por la tradición religiosa. Actualmente se pueden identificar por lo menos 5 corrientes de pensamiento al respecto del concepto de dignidad. Una de ellas es la que considera que la dignidad, que todos los hombres son dignos por alguna propiedad metafísica. No da una justificación de por qué, simplemente por ser humanos es que tenemos ese valor superior a otras criaturas de la creación. Por ejemplo, esta es la concepción que usan las concepciones religiosas o podemos interpretar que es la que está instaurada dentro de las declaraciones internacionales. Otra concepción es el escepticismo, o sea, considerar que la dignidad es inútil por ser reiterativa o por no agregar nada a la discusión. Ellos, los autores que son escépticos, directamente proponen no utilizar el concepto de dignidad. ¿No? Otra concepción es basar la dignidad en otro concepto como la razón y la autonomía. El problema de esto es que si consideramos que la dignidad está atada a la razón, aquellos seres humanos que no sean capaces de razonar, como por ejemplo los bebés recién nacidos, no tendrían dignidad. La cuarta concepción trata de saldar este conflicto al basar la dignidad en la condición de pertenecer a una especie racional. No sería que cada ser humano sea racional y por eso sea digno, sino que al ser miembro de la especie que es capaz de esta autonomía moral, es que serían dignos. Y por último, esta concepción que no es contradictoria con otras concepciones, sino que pueden ser complementarias, es usar la dignidad como concepto normativo. Es decir,
que, sin importar la justificación que le demos, es útil porque permite establecer normas. Bien, nosotros, de todas las concepciones de dignidad que puede haber, nosotros proponemos esta por ser la más abarcativa quizás. Bien, considera que el concepto de dignidad humana es el reconocimiento de un valor. ¿Qué valor? Bueno, este valor incondicional de lo humano, sin importar la justificación que se le dé, es considerar que el ser humano tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Y está basado en la propia naturaleza de la especie humana, ¿no? Con algunas manifestaciones de racionalidad, de libertad y de finalidad en sí mismo. Bien, Immanuel Kant, retornando a este autor, considera que la dignidad humana consiste en la capacidad que tenemos los humanos de darnos ley moral a nosotros mismos. Y él resume un poco el concepto de dignidad al decir que aquello que tiene precio, o sea, los objetos, pueden ser sustituidos por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Él claramente hace referencia con esto al ser humano, ¿no? Dice que cada ser humano individual, al ser irreemplazable por otro, eso le otorga una cualidad especial que él viene a nombrar o viene a llamar dignidad. Bien, entonces, dentro de la concepción kantiana de dignidad, él hace referencia a muchas personas que por sus acciones estarían cometiendo acciones inmorales, estarían, según su concepción, no respetando su propia dignidad o la dignidad de otros, pero que aún así son dignos y merecen respeto como seres humanos. Destacar también que aquellos seres que son ultrajados, digamos que se les falta respeto a su condición de humanos, a su dignidad, también conservan esa dignidad. Ya que la dignidad es ingraduable, esta dignidad sería igual para todos los seres humanos. Bien, vamos a hablar un poquito del concepto de persona, que es fundamental para comprender la dignidad. Bien, básicamente podemos diferenciar dos propuestas a la hora de conceptualizar el término de persona. La primera es equiparar persona como ser humano. Vendría a ser decir lo mismo ser humano que ser persona. Pero eso genera conflictos porque, por ejemplo, el óvulo fecundado es miembro de la especie humana. Y sin embargo, si lo consideramos persona, tendríamos que hacerlo sujeto de derechos y considerar que tiene dignidad. Bien, pero entonces lo destacar de esta concepción es que sería igual de abarcativo decir persona que decir ser humano. Bien, otra es considerar el ser humano persona cuando y mientras pueda ser un ser racional. Esto genera problemas porque, como hablamos anteriormente, hay seres humanos que no son capaces de raciocinio. Pueden ser los niños o, por ejemplo, las personas en estado vegetativo. Entonces, si equiparamos persona con raciocinio, esos seres humanos no serían personas. Bien. Bueno, como dijimos anteriormente, hay controversias en torno al uso del concepto de dignidad en bioética y en las declaraciones internacionales. Ahora vamos a tratar de trabajar algunos de ellos. Bien, el primero que vamos a trabajar es una crítica que hace una autora norteamericana llamada Ruth Macklin, que lo considera inútil, porque dice que es vago e impreciso, que lo único que hace es como repetir otros conceptos que serían más útiles en la discusión. Ella hace referencia a, por ejemplo, la autonomía, o el respeto por la autonomía, o el respeto por la persona. Ella dice que utilizar dignidad es solamente un eslogan que no agrega nada a la discusión, y que sería problemático basar toda nuestra normativa en un concepto que en realidad no tiene contenido. Lo que sí no se pregunta a Ruth Macklin es qué es lo que hace merecedor de respeto al ser humano. Ella equipara el concepto de respeto con el de dignidad, pero en ningún momento justifica por qué el ser humano merece ese respeto. Bien, otra crítica que hace otro autor, que es Peter Singer, es considerar que como se utiliza en el discurso bioético, el término dignidad es especialista. Acá hace referencia con esto a que el ser humano, si consideramos que la dignidad es una propiedad intrínseca del ser humano, en realidad estamos discriminando a las otras especies. Pero si lo atamos a otro concepto, como es el de razón, entonces sería graduable. Podría decirse que si está atado a la razón, un niño que no tiene razón sería menos digno que un primate superior que tal vez tenga más capacidades de autocontemplación. Bien, por último, vamos a tratar la crítica que hace Gilbert Ochoa, que es más de entorno filosófico. Él considera que el uso que se le da a la dignidad es no conductivo a la discusión moral. ¿Por qué? Porque él dice que se utiliza como argumento contundente. Cuando se dice que algo es indigno, automáticamente debería prohibirse. Entonces, de esa manera, estamos impidiendo la discusión acerca de si eso debería de verdad o no ser prohibido. Además, él dice que como el uso de la dignidad es más de una tradición, de una moral occidental, lo que se está haciendo es una imposición de valores
del mundo occidental al resto de las concepciones. Bien. Tealdi lo que propone es, al reconocer que alcanzar la dignidad o alcanzar a entender lo que es la dignidad es una cosa complicada, él propone alcanzarla a través de la indignación. Lo que él dice es que si nosotros ante una práctica nos indignamos y esa indignación soporta el juicio racional, entonces estaríamos ante un acto indigno y a través de esa indignación es que podemos llegar a la dignidad. Él dice que la indignación, esa emoción, ¿no?, de indignarse, reclama por el valor incondicionado del humano y que puede explicar a cualquiera en qué consiste aquello que llamamos la dignidad humana. Además, él propone que la indignación se debe ponerse en el centro de todo discurso ético, no solo el bioético, para alcanzar una verdadera ética que no se quede solamente en el análisis, sino que mire el mundo con la intención de cambiarlo. Entonces, ante aquellas prácticas indignantes, el análisis no debería quedarse solamente en decir, bueno, esta práctica debería ser prohibida, sino que además debería buscar métodos para cambiar esas prácticas indignas. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a trabajar un poco lo que es la dignidad en las normativas internacionales y nacionales y vamos a destacar que siempre aparece en el centro de estas declaraciones. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el preámbulo, se le otorga a la dignidad un rol central. Es más, llega al punto de considerarse que la dignidad humana es básica para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Además, en su primer artículo se destaca que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bien. Por ejemplo, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que regula la investigación que involucra a seres humanos, dice que el deber del médico en la investigación médica va a ser proteger la vida, la salud y la dignidad del ser humano, ¿no? Siempre destacando ese rol central. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos también especifica que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. Y destaca, en el segundo artículo, que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad. Bien. De forma similar, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos también pone como objetivo promover el respeto de la dignidad humana, como objetivo de la declaración. Bien, el decreto 379 del 2008, que es el que regula la investigación con seres humanos en nuestro país, también pone como objetivo defender la dignidad de los sujetos de investigación. ¿No? De destacar acá es que, si bien nunca está definida la dignidad en las declaraciones internacionales, de todas formas destacamos su uso normativo. O sea, que si bien no nos explica qué es la dignidad, la utiliza para plantear límites a las acciones del ser humano. Bueno, como conclusiones de esta clase, entonces vamos a decir que el concepto de dignidad ha ido cambiando a lo largo de la historia y se han ido agregando diferentes nociones a ese concepto que van a formar lo que hoy por hoy entendemos como dignidad. ¿Bien? ¿Qué entendemos como dignidad? Bueno, entendemos que es el reconocimiento del valor del humano. ¿Bien? No importa de dónde sea atribuible ese valor, de dónde justificamos ese valor, siempre entendemos la dignidad como el reconocimiento de ese valor. ¿Bien? Después, que el término de dignidad en las declaraciones tiene diferentes fundamentos, pero no se define por ninguno. O sea, podría considerarse que es casi como una propiedad metafísica o que hace referencia a la dignidad como por ser miembro de una especie de racional, ¿bien? Pero no se decide por ninguno justamente para no generar problemas entre los Estados miembros de aquellos que escribieron la declaración. ¿Bien? También destacar que el uso del término dignidad en bioética es controvertido y que hay varios consideramientos que no han sido saldados, ¿bien? Como trabajamos en esta presentación, pero que sin embargo es un concepto útil para la bioética y la normativa porque permite definir límites para las prácticas. O sea, si bien no sabemos exactamente o no nos definimos exactamente por qué la dignidad, de todas formas lo utilizamos porque nos permite trazar límites. ¿Bien? Bueno, esta es la bibliografía de la presentación, que no es necesariamente la bibliografía del curso, sino con la que fue hecha esta presentación. Y bueno, esperemos que hayan podido aproximarse un poco a lo que es el concepto de dignidad. Muchas gracias.